Pues bienvenidos. Vamos a terminar el día de hoy el capítulo 14. Mi nombre es Ángel Luis y estoy sustituyendo a Cristina y a Ignacio el día de hoy. En el capítulo 14 hemos... me están soplando, que diga la fecha de hoy. La fecha de hoy que es 14 de julio del 2026. Estupendo, muchas gracias. Comentábamos que estábamos terminando el capítulo 14. Hoy vamos a ver el último punto que aparece aquí en la pantalla, que es el de medios neumatógrafos. ¿Sí? ¿Qué es esto de neumatógrafos? La palabra neumatógrafo, que sí se menciona como un sinónimo de neumógrafo. El origen es griego, neuma significa aire, soplo, respiración, y en medicina tiene que ver con los pulmones, y grafos o grafo, que significa escribir o registrar. Así es que Kardec escogió esta terminología para indicar aquellos mediums que sin tocar el papel ni ningún medio, a través de su energía, los espíritus podían establecer una comunicación escrita. La comunicación escrita realmente es, habitualmente, la estamos viendo en los mediums escribientes o psicógrafos, que lo que hacen es escribir un mensaje al dictado de los espíritus. Y por tanto hay una pequeña diferencia entre los psicógrafos y los neumatógrafos o neumógrafos. Las posibilidades de unos y otros están relacionadas con el tomar los elementos de escritura o no tomarlos, ¿no? En el punto 177, que es el último, el que vamos a ver hoy, del capítulo 14, dice que se da este nombre a los médiums aptos para obtener la escritura directa. No es una escritura en la que intervenga el médium de ninguna manera, ni con un lapicero, ni con un medio escrito o para escribir, ¿sí? Lo que no se permite a todos los médiums escribientes. Es propio de los medios escribientes que puedan escribir o que el mensaje quede escrito. Pero los neumatógrafos son mediums en los que la escritura solamente se da de una manera aislada. De hecho, los experimentos o las experiencias que se hacen en este tipo con este tipo de mediums es doblar un papel y ese papel introducirlo en un sitio cerrado o aislado del contacto del medium, pero siempre que el medium esté relativamente cercano. Y al cabo del tiempo, a veces mucho o muchísimo tiempo, se abre ese lugar y eso tiene cierta escritura, ¿sí? Dice aquí abajo que depende de la mayor o menor potencia del medium, de la cantidad de energía vital que le puede dar a todo ese proceso. Y que la oración y el recogimiento son condiciones esenciales. Por tanto, hacer esto alrededor de gente que esté hablando o expectando o con muchas dudas o que no tenga esa actitud de recogimiento, pues parece que resulta menos posible hacer todo eso, ¿sí? Los sentimientos que se tienen que tener son simpáticos, o sea, tienen que ser atractivos y de benevolencia, y a veces el resultado no es tan bueno como lo que cabría esperar. No es un mensaje que sea totalmente legible. A veces son unos trazos, otras veces es una escritura que no es legible, otras veces es un dibujo, ¿sí? En el punto anterior decía que el número 127 ya se había explicado anteriormente. Nos podemos acordar que lo explicó Cristina del capítulo 12 y lo tenemos aquí de vuelta.
dice que la escritura directa o neumatografía es algo espontáneo sin auxilio de la mano del medio ni del lápiz. Al cabo de cierto tiempo, más o menos largo, se encuentran en el papel caracteres trazados. ¿Sí? Y eso es lo que podemos hablar y entender con respecto a la neumatografía, la forma de escribir sin un contacto por parte de alguien encarnado. Solamente le corresponde a los espíritus. También nos dicen que vamos a ver los diferentes medios de escritura más adelante en los capítulos siguientes. Pero vamos a ver entonces todos los tipos de mediums que se han visto en este capítulo. El medium anterior, los mediums curativos, dijimos que tenían un don que ciertas personas poseen para curar. Transmiten fluidos benéficos que alivian o sanan. O sea, realmente lo que están haciendo es otorgar ciertos fluidos a los pacientes o intervenir en ellos de una manera en la que el espíritu o los espíritus pueden aportar esos fluidos. El medium sonámbulo es aquel que el espíritu utiliza su cuerpo para realizar ciertas cosas. O sea, el sonámbulo lo que hace es obrar, su espíritu, su alma, es la que obra todo aquello de una manera mucho más abierta y más amplia. O sea, el sonámbulo obra bajo la influencia de su propio espíritu, pero de una forma más abierta, no con las limitaciones que tiene o que tenemos de forma consciente. O sea, tiene que estar en trance. Y en un momento dice que vive con la anticipación la vida de los espíritus. ¿Por qué? Pues porque está viviendo en el plano espiritual como si fuera un espíritu cuando realmente está encarnado. Sí lo entendemos, ¿verdad? Es vivir abiertamente, espiritualmente, con la conciencia del espíritu y la visión y los sentidos que utiliza el alma, el espíritu, no los sentidos del cuerpo. Los medios videntes, esto es fácil, son aquellos dotados para ver a los espíritus. Hablan, dialogan con ellos o simplemente los ven e interactúan porque los están pudiendo ver. Por eso se dice que un ciego, un medium que sea ciego, puede ver a los espíritus como el que tiene la vista intacta. Los mediums parlantes son aquellos que pueden repetir aquello que le está diciendo el espíritu. Entonces, aquí veíamos que había dos posibilidades: que el medium repitiera lo que el espíritu dice o que el cuerpo del medium sirva para expresar la voz del espíritu. A esto es a lo que se refiere expresamente Kardec con espíritu parlante, aquel que en medium parlante, aquel que cede su cuerpo y sus capacidades fonológicas para que se exprese el espíritu. Muchas veces los mediums parlantes no tienen conciencia de lo que han dicho. Los medios auditivos. Muchas veces nos hemos despertado con una sensación de estar escuchando campanas, de estar escuchando a alguien, de escuchar pasos. Pues esa es nuestra capacidad también sensitiva, nuestra capacidad como medios auditivos. Los medios auditivos son los que pueden escuchar esa voz, esos sonidos, ¿los repiten o no? A veces simplemente les asustan, ¿sí? Sobre todo al principio de darse esta fenomenología, ¿no?
De repente se dan cuenta de que están escuchando cosas que los demás no escuchan. Yo tenía una vecina que escuchaba un montón de ruidos como si los hiciéramos nosotros en la casa, cuando en la casa no estábamos haciendo tales ruidos. Claro, yo a la vecina no le dije que era un medium, por si acaso se le asustaba, pero eso es una realidad. La capacidad que tenemos de escuchar ciertos ruidos que podrían ser producidos por espíritus. Los médiums sensitivos, que son médiums que tienen la capacidad de ser sensibles a ciertos aspectos. Y realmente dice Kardec que todos los médiums realmente son sensitivos o impresionables, porque todos reciben algún tipo de impresión, sea de un tipo o de otro. Pero que a veces eso se queda como una sensación liviana. Eso es lo que nos ha ocurrido quizá algunas veces, de estar sentados y notar como alguien se sienta al lado de nuestra cama, o tener la sensación de que alguien nos tira un poquito de la sábana, o decir, pues si no tengo gato, ¿cómo es posible? Cosas así curiosas, ¿no? O tener la percepción de que alguien ha entrado o que hay una posibilidad de escuchar o sentirse tocado por alguien. Esa es la capacidad sensitiva. Y los médiums de efectos físicos. Estos médiums que habitualmente se sobresaltan un poco porque se les mueven las cortinas, o hay hojas que se empiezan a mover y no hay aire, o las llaves cambian de lugar, y dices, ¿y dónde están las llaves? Matarilerile. Y esas cosas que pueden estar ocurriendo, que son intervenciones de los espíritus, pero que necesitan de la presencia del médium por la energía vital del médium para que se produzcan todos esos fenómenos. Dice, los medios facultativos son aquellos que tienen la conciencia de su poder. O sea, hay algunos medios que saben que van a producir ciertos efectos físicos. Por ejemplo, aquellos que producen apariciones de objetos. Un medium a través del cual, con su energía vital, su ectoplasma, aparecen cosas que no estaban, ¿sí? Hemos tenido aquí la visita hace un tiempo de... ¿cómo se llama? No. No, voy a decirlo. Marluz Pavia. ¿Sí? Es muy importante que nos demos cuenta de que son mediums muy poco frecuentes. De hecho, cada vez menos frecuentes. En los tiempos de Kardec había mucha fenomenología de tipo físico. Ahora no es tan evidente o no hay tantos. Y luego están los medios involuntarios. O sea, lo divide en dos tipos de medios: los medios de efectos físicos, los facultativos y los involuntarios. Y dice que los involuntarios ejercen esta capacidad sin saberla. Entonces, claro, se asustan más, porque ocurren cosas y dicen, bueno, ya está ocurriendo esto otra vez. Y resulta que no se dan cuenta de que son ellos los que están aportando esta energía. Y por eso, en estos casos, son los que habitualmente van a necesitar un poco más de ayuda y de nuestra intervención para poder encontrar que podemos ser útiles para ellos. Estos provocan movimientos, ruidos, desplazamientos de objetos, fenómenos que realmente son fenómenos materiales. Bueno, entonces ya tenemos la lista. Pues no tenemos la lista. A ver. Ahí está. Ahí tenemos la lista de los que hemos estado viendo a lo largo de este capítulo, del capítulo 14 del libro de los medios por Allan Kardec. Los medios de efectos físicos que provocan estos movimientos con su capacidad de donar su energía a los espíritus que están con ellos.
Evidentemente aquí podemos entender que es más fácil que sean espíritus burlones o espíritus que no tengan una intención muy elevada, aunque a veces hemos visto, os acordáis que Cristina también lo comentaba, que los espíritus superiores se pueden valer de estos pequeños momentos para dar a entender de que están ahí y de que preste atención, ¿no? Un fenómeno físico que ocurre gracias al medium y el medium dice, ya estás aquí, o voy a poner esa atención. Los mediums sensitivos o impresionables, que son los que perciben la presencia de los espíritus, evidentemente esos espíritus que se valen de esas tácticas, pues casi siempre son espíritus que vamos a decir que son burlones o al menos que no tienen una intención elevada, porque solamente pretenden decir, hola, aquí estoy, ¿te asustas o no te asustas? Entonces, bueno, pues a veces es eso, ¿sí? Los mediums auditivos, aquí esos espíritus, los que están provocando ese tipo de fenómenos acústicos, no tienen por qué ser espíritus burlones, pueden ser espíritus superiores que pretenden ser escuchados o también que esos sonidos provengan también de fenómenos realizados por espíritus elevados, ¿sí? Se dice de tantos autores musicales que escuchan esas melodías antes de componerlas o una parte de esa melodía, ¿sí? Los mediums parlantes, que son aquellos que hablan bajo la influencia de los espíritus. Recordamos que aquí Kardec lo que hace es entender especialmente a aquellos que donan la capacidad aquellos mediums que donan la capacidad de su voz para que el espíritu se exprese, sin la intervención directa de la voluntad del medium, más que en dejar que esto ocurra. Los mediums videntes, que son aquellos que ven a los espíritus y pueden ser espíritus bondadosos o no. Eso va a depender de las cualidades de ese espíritu y de su elevación moral. Los medios sonámbulos, que son los que actúan bajo trance, es un trance lúcido. Casi siempre el medium sonámbulo se va a acordar de aquello que ha estado haciendo y por eso es un medium sonámbulo, que es un poco lo que diferencia la capacidad mediúnica de lo que podríamos llamar la sintomatología que podría ser enfermiza o de enfermedad sonambúlica, ¿sí? La conciencia de que se ha estado haciendo algo concreto con una mayor capacidad, dictando una clase, yendo a algún lugar, haciendo algo concreto. Los mediums curadores, que son los que transmiten fluidos benéficos, estos evidentemente podríamos decir que estos mediums están asistidos por espíritus de una naturaleza superior, porque lo que pretenden es el bien y aliviar o sanar a esos pacientes. Y los mediums escribientes, que decíamos que tenían eran dos tipos. Aquí se está recogiendo a los neumatógrafos, que son los que donan su energía para que el espíritu pueda escribir o hacer algo de trazos en un elemento donde se pueda escribir, puede ser un folio, puede ser cualquier otra cosa, pero sin la intervención de ni la mano ni de ningún elemento escribiente, como puede ser un bolígrafo, un lapicero o tinta, sin ningún elemento, solamente el elemento que va a ser el que va a recoger la escritura o los trazos. Y están los escribientes o psicógrafos, que Kardec los va a explicar en los siguientes capítulos, que son los que escriben mensajes dictados por los espíritus. Y este es el resumen de todo el capítulo. Espero que os haya gustado, ha sido relativamente rápido y muchas gracias a todos.